Tengo una pregunta. Adelante. Decís que el Señor Jesús ha regresado como Dios Todopoderoso, el cual ha expresado la verdad al realizar la obra de juicio en los últimos días. ¿Cómo es posible? Sí, ¿cómo es posible? El Señor vendrá realmente para llevarnos con Él al reino de los cielos. Amén. ¿Va a dejarnos atrás para realizar la obra de juicio en los últimos días? Al creer en el Señor Jesús y recibir la obra del Espíritu Santo, pienso que ya hemos experimentado la obra de juicio de Dios. Amén. Amén. Hay pruebas de ello en la palabra del Señor Jesús. Si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. 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 Después de que el Señor Jesús resucitara y ascendiera al cielo, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés para obrar sobre la gente. Eso hizo que la gente se culpara de sus pecados por la rectitud y el juicio. Amén. Cuando nos confesamos y arrepentimos ante el Señor, estamos realmente experimentando su juicio. Amén. Por tanto, aunque la obra del Señor Jesús fue la de redención, después de que ascendiera al cielo, la obra del Espíritu Santo descendido debería ser la obra de juicio de Dios en los últimos días. Amén. Si esa no hubiera sido la obra de juicio, entonces, ¿cómo se explica convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio? ¿Nos equivocamos al recibirla de este modo? ¿En qué se diferencia la obra de juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días, sobre la que vosotros habláis, de la obra del Señor Jesús? ¿Lo podéis explicar claramente? Claro. Exacto. Como creyentes del Señor, el Espíritu Santo a menudo nos conmueve, nos reprende y disciplina. Así pues, ante el Señor, siempre estamos llorando y arrepintiéndonos. La fe en Él nos transforma. ¿No es ese el resultado de experimentar el juicio de Dios? Sí, no lo entendemos. Habladnos sobre ello. Bien, reconoceréis que el Señor Jesús hizo la obra de redención y que su camino es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿en qué os basáis para decir que el Espíritu Santo vino en Pentecostés a realizar la obra de juicio en los últimos días? Solo os basáis en la palabra del Señor Jesús, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Creéis que os podéis basar en estas palabras? Dijo el Señor Jesús, ¿ha venido el Espíritu Santo, lo que Él hace es la obra de juicio de los últimos días? No dijo nada de eso. No. El Señor Jesús jamás dijo esas palabras. Lo que dijo explícitamente el Señor Jesús es esto. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Amén. Como podéis ver, el Señor Jesús dejó muy claro que lo que Él hizo no fue la obra de juicio. Él solamente expresará la verdad para realizar la obra de juicio, cuando regrese en los últimos días. Ya veo. Es verdad. Para que quede claro, algunos se equivocan al referirse a la obra del Espíritu Santo en la era de la gracia como la obra de juicio de Dios. Cuando confesamos los pecados y nos arrepentimos ante el Señor, debemos tener la emoción y la obra del Espíritu Santo para recibir la gracia de Dios y disfrutar de la paz y la alegría. Pero cuando una persona se arrepiente ante el Señor y rompe a llorar, eso solo significa que le mueve el Espíritu Santo. Lo único que se logra es que el hombre se confiese y se arrepienta para merecer disfrutar de la gracia de Dios. No es el resultado logrado por el juicio de Dios en los últimos días el de ser purificados y perfeccionados.
La obra del Espíritu Santo en la era de la gracia y su obra en los últimos días son distintas. Esto guarda relación directa con el resultado que Dios pretende lograr en cada etapa de su obra. Cierto. Ahora, escuchemos dos pasajes de la palabra de Dios Todopoderoso y comprenderemos lo que es el juicio. Muy bien. Sí, bien. Cuando se trata de la palabra juicio, pensarás en las palabras que Jehová habló en todos los lugares y las palabras de reprensión que Jesús les habló a los fariseos. Aunque estas palabras son severas, no son el juicio que Dios le hace al hombre. Estas palabras son solo las que habló Dios en diferentes ambientes, es decir, escenarios diferentes, y no se parecen a las palabras que Cristo habla mientras juzga al hombre en los últimos días. En los últimos días, Cristo usa una diversidad de verdades para enseñarle al hombre, para revelar la esencia del hombre y analizar sus palabras y hechos. Estas palabras comprenden varias verdades, tales como el deber del hombre, cómo debe el hombre obedecer a Dios, cómo debe el hombre ser leal a Dios, cómo debe el hombre vivir la humanidad normal, la sabiduría y el carácter de Dios, y así sucesivamente. Todas estas palabras se enfocan en la esencia del hombre y en su carácter corrupto. En particular, esas palabras que revelan cómo el hombre desdeña a Dios se dicen con relación a cómo el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Cuando Dios hace la obra de juicio, no simplemente aclara la naturaleza del hombre con unas cuantas palabras, sino que lleva a cabo la revelación, el tratamiento y la poda en el largo plazo. Esa forma de revelación, tratamiento y poda no se pueden sustituir con palabras ordinarias, sino con la verdad, que el hombre no posee en absoluto. Solo esa manera de obrar se considera juicio. Solo por medio de ese juicio se puede persuadir al hombre. Se le puede convencer por completo de la sumisión a Dios y puede obtener el verdadero conocimiento de Dios. El resultado de la obra de juicio es que el hombre comprenda el verdadero rostro de Dios y la verdad de su rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre entender mucho de la voluntad de Dios, del propósito, de la obra de Dios y de los misterios que el hombre no puede entender. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir la fealdad del hombre. Todos estos efectos los produce la obra de juicio, porque la esencia de esa obra es, de hecho, la obra de inaugurar la verdad, el camino y la vida de Dios para todos los que tienen fe en Él. Esta obra es la obra de juicio que Dios hace. La obra de juicio
es la obra propia de Dios. Así que, naturalmente, la debe hacer Dios mismo. El hombre no la puede hacer en su lugar, ya que el juicio es la conquista del hombre por medio de la verdad. Es incuestionable que Dios todavía aparezca en la imagen encarnada para hacer esta obra entre los hombres. Es decir, en los últimos días, Cristo usará la verdad para enseñarles a los hombres de todo el mundo y para darles a conocer todas las verdades. Esta es la obra de juicio de Dios. Estas palabras tienen verdadera autoridad. Estábamos equivocados. ¿Cómo sentís tras escuchar la palabra de Dios Todopoderoso? Muy bien. Muy bien. La obra de juicio de Dios es un misterio. Sin la revelación de Dios, nadie la puede comprender, ¿no es cierto? Muy cierto. Tiene toda la razón. Sí. Es verdad. Dios Todopoderoso ha explicado claramente lo que es el juicio de Dios y los resultados de la obra de juicio en los últimos días. Tras escuchar la palabra de Dios Todopoderoso, ¿comprendéis un poco la obra de juicio de Dios en los últimos días? Sí. Sí. La obra de juicio de Dios en los últimos días es para purificar y salvar totalmente a la humanidad. No es simplemente para decirle al hombre unas palabras de reprimenda ni de maldición. Tampoco la expresión de algunos pasajes de sus palabras puede liberar a la gente de la esclavitud del pecado. Dios debe expresar las palabras suficientes para expresar todos los aspectos de la verdad que la humanidad pervertida tiene que comprender a fin de recibir la purificación y la salvación. Y debe desvelarle a la humanidad todos los misterios de su plan de gestión. Esto multiplica por cientos e incluso por miles las palabras expresadas por el Señor Jesús en la era de la gracia. Lo ha explicado muy bien. Realmente bien. La obra de juicio de Dios en los últimos días se centra completamente en expresar la verdad y la palabra del juicio, para dejar al descubierto la naturaleza satánica del hombre que se opone y traiciona a Dios, así como la verdad de la perversión satánica del hombre, quedando así desvelado totalmente el carácter santo y justo de Dios que no admite ofensa alguna. Se nos desvelan todos los aspectos de la verdad acerca de la intención y las exigencias de Dios a la humanidad. ¿Qué personas recibirán la salvación o el castigo? Al experimentar la obra de juicio de Dios en los últimos días, comprendemos el propósito de su plan de gestión. Podemos distinguir las cosas positivas de las cosas negativas y ver claramente el rostro demoníaco de Satanás, quien se opone a Dios. Comprendemos la profunda perversión del hombre cuando está bajo el influjo de Satanás. Y reconocemos nuestra naturaleza satánica que se opone y traiciona a Dios. En cuanto al carácter justo, la omnipotencia, la sabiduría y lo que Dios posee y es, recibimos comprensión y concebimos un corazón temeroso de Dios. Amén. Caemos avergonzados al suelo, sintiendo en nuestro interior que no somos dignos de vivir ante Dios. Nos despreciamos y nos abandonamos. Y nos vamos soltando de la esclavitud del pecado, viviendo a imagen y semejanza de un hombre real. Y de este modo vamos llegando realmente a temer y obedecer a Dios. Estos son los resultados de experimentar la obra de juicio de Dios en los últimos días. Solo este tipo de obra es la obra de juicio de Dios en los últimos días. ¿Lo comprendéis todos? Sí, Sí. Ahora lo comprendo muy bien. es cierto. Ahora analicemos la era de la gracia. El Señor Jesús realizó la obra de redención y predicó el camino del arrepentimiento, mostrándole al hombre las vertientes de misericordia y amor del carácter de Dios. Ah, sí, eso es verdad. Aunque el Señor Jesús también dijo algunas palabras para juzgar al hombre, condenar y maldecir a los fariseos, su obra no se centraba en ellas. Él solamente realizó la obra de redención
centrada en el perdón de los pecados y la doctrina del arrepentimiento. Esa no era la obra que se centraba en juzgar y purificar los pecados del hombre. No lo era. Pues vaya. La obra del Señor Jesús solo giró en torno a la obra de redención y Él expresó un número limitado de palabras. Esas palabras fueron las que enseñaron al hombre a arrepentirse. Le enseñaron a confesar los pecados, a ser humilde y paciente, a bautizarse, a cargar la cruz, a sufrir. Al creer en el Señor, solo debemos seguir su palabra para confesarnos y arrepentirnos, y seremos perdonados. La ley ya no nos condenaría ni sentenciaría a muerte. Entonces seríamos aptos para orarle a Dios y disfrutar de su gracia y sus bendiciones. Amén. Amén. Estoy de acuerdo. Estos fueron los resultados logrados por la obra de Dios en la era de la gracia, los cuales fueron totalmente distintos de los de la obra de juicio en los últimos días. Ahora lo entendemos. Sí, es cierto. Sin embargo, algunas personas creen que experimentar la obra del Espíritu Santo en la era de la gracia, recibir su iluminación, su reprimenda y su disciplina, ser capaces de orar entre lágrimas, confesar los pecados y tener un buen comportamiento, creen que todo esto es el modo de experimentar el juicio y la purificación de Dios. Bien, ahora yo os planteo una pregunta. ¿Creéis que conocemos realmente la raíz de nuestros propios pecados? ¿Conocemos la esencia de nuestra naturaleza satánica que se opone a Dios? Pregunto, ¿conocemos la verdad de la profunda perversión del hombre? Pues quizás sí. ¿Vemos con claridad la malvada esencia de Satanás? ¿Conocemos el carácter justo y majestuoso de Dios que no admite ofensa? ¿Realmente nos hemos liberado de la esclavitud de los pecados? No, No. no lo hemos hecho. En absoluto. No, Exacto. no nos hemos liberado. ¿Se ha purificado nuestro carácter satánico? No. 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 ¿Acaso nos hemos hecho reverentes y obedientes a Dios? Lamentablemente. No. Cierto. Si todo eso aún no lo hemos logrado, ¿cómo podemos decir que hemos experimentado ya el juicio y la purificación de Dios? Estas palabras son bastante acertadas. Sí. ¿Habéis comprendido el modo en que lo he explicado? Perfectamente. Sí. La obra del Señor Jesús en la era de la gracia no era la obra de juicio. La obra de Dios Todopoderoso en la era del reino es la obra de juicio de Dios en los últimos días. Amén. Amén. Realmente así es. Es tal y como lo ha expresado. Muchísimo mejor. Nosotros creíamos que experimentar la reprimenda del Espíritu Santo, admitir la culpa y arrepentirnos, era realmente experimentar el juicio de Dios. En verdad, no conocíamos la obra de Dios. Así. Sí. De no ser por la obra de juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días, que ha desvelado el misterio de la verdad en este aspecto, nunca habríamos comprendido qué es la obra de juicio. Viviríamos con nuestras fantasías sin ser conscientes de ello. Sí. ¡Qué ignorancia y qué patetismo! Cierto. Sí. Qué ignorancia por nuestra parte. Cierto. Por la misericordia y la gracia de Dios, Amén. Amén. hoy hemos leído la palabra de Dios Todopoderoso, que ha corregido nuestros puntos de vista erróneos. Sí. Y hemos visto cómo recibir la salvación. Sí. Es cierto. Gracias a Dios por iluminarnos y conducirnos a este recibimiento. Hermanos y hermanas, hagamos un descanso, ¿de acuerdo? Pues totalmente. ¿Qué le ha parecido? Gracias al Señor por la reunión tan útil de hoy. A mí no me convence. Hemos creído en el Señor durante años, llorando, confesando los pecados y arrepintiéndonos ante Él. Hemos sido humildes, pacientes y afectuosos, y nos hemos portado bien. ¿Cómo pueden decir que no hemos cambiado? Han hablado muy claro de los resultados de la obra de juicio. ¿Aún no lo entiendes? Si nuestras lágrimas cambiaran nuestro carácter y nos hicieran comprender a Dios,
¿Por qué no reconocimos al Señor cuando vino? ¿Por qué seguimos renegando de Dios Todopoderoso? Sí, es cierto. Exacto. Esto demuestra que no conocemos a Dios y que no ha habido ningún cambio en nuestro carácter. No podemos traicionar la verdad. Sí, involuntariamente seguimos pecando, mintiendo y engañando a menudo. ¿Cómo va a ser eso liberarse de la esclavitud del pecado? Sí, ellos han transmitido con claridad lo que es la obra de juicio. Debemos aceptar la verdad. Ya no podemos estar seguros de nuestras nociones. Diaconisa mayor, te aconsejo que lo pienses. Medítalo con calma.